Listo. Bueno, revisando este ejercicio que fue el que dejamos ayer. Vamos aquí. Pero si ustedes observan esto, sigue teniendo forma indeterminada infinito sobre infinito, porque la secante va para infinito y la tangente también va para infinito. Y si ustedes observan, si nosotros seguimos derivando en numerador y denominador, esto no va para ningún lado. Porque de hecho el numerador, ¿cómo va quedando? El numerador queda con una secante al cuadrado de t por la tangente de t. Y el denominador tiene un secante cuadrado de 3t por la tangente de 3t. Es decir, acá ahora hay productos y cuando derive estos productos van a seguir apareciendo secantes y tangentes y eso es lo que tiene la forma indeterminada. Es decir, no me puedo quitar esa forma indeterminada si sigo derivando así nomás. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Qué podríamos hacer? A ver, de esta parte de aquí no vamos a aplicar L'Hopital. De esta parte de aquí vamos simplemente a manipular las operaciones, estas funciones algebraicas en términos de las razones trigonométricas que conocemos. Vamos a cambiar esta forma. Esto tiene forma indeterminada infinito sobre infinito y acá tenemos secante cuadrado. Secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado de t. Acá tenemos entonces, bueno, 3 sobre coseno cuadrado de 3t. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar aquí, bueno, producto de extremos sobre producto de medios. Y nos queda límite cuando t tiende a pi medios por derecha. Acá en el numerador va a quedar coseno cuadrado de 3t, ¿cierto? Coseno cuadrado de 3t. Y en el denominador queda 3 veces coseno cuadrado de t. Si ustedes observan cuando yo evalúo en pi medios, cuando evalúo en pi medios, coseno de pi medios vale 0 y coseno de 3 pi medios vale 0. Es decir, ¿qué fue lo que conseguimos al hacer esta manipulación? Cambiar una forma indeterminada de infinito sobre infinito por una 0 sobre 0. Ahora este límite tiene forma indeterminada 0 sobre 0 y depende solamente, bueno, de coseno. ¿Bien? Vamos a aplicar aquí L'Hopital. Observe que cuando no aplico la regla del L'Hopital, no le pongo ninguna h sobre la igualdad. Cuando aplico la regla del L'Hopital, sí le pongo la h sobre la igualdad. Límite cuando t tiende a pi medios por derecha. La derivada de coseno cuadrado, ¿quién es? Esto es 2 veces Veces coseno coseno de 3t sí, por la por derivada del coseno de 3t. ¿Quién es? Menos seno de 3t, ¿cierto? Por 3. Sobre, miremos qué queda en el denominador. ¿Qué queda en el denominador? 6 por coseno de t por seno de t y ya. Por menos seno de t, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la Menos derivada seno. Sí, del primero coseno es seno. menos seno. Ujú. Observen, en el numerador queda por aquí, bueno, tengo un 3, tengo un 2, queda un menos 6. Con este menos 6 los puedo simplificar, ¿vale? Y bueno, por ahora, veamos, tenemos esto así. Y acá tenemos coseno de 3t, seno de 3t. Y en el denominador tenemos coseno de t, seno de t. Vale. Si nosotros aquí
empezamos a hacer nuevamente aplicar la regla del L'Hopital con este producto, si quieren pueden intentarlo y se van a dar cuenta que se va a volver a complicar todo lo que viene siendo el límite. Entonces acá no conviene seguir aplicando la regla del L'Hopital, no conviene seguir derivando numerador y denominador. Conviene hacer uso de una identidad trigonométrica. Si ustedes miran el denominador, ¿a qué se parece? Al ángulo doble del seno. Exactamente. Entonces voy a multiplicar por 2 numerador y denominador. Y queda el límite cuando t tiende a pi medios por derecha. El numerador nos queda simplemente como el seno de 6t. Bien, nos queda, porque esto es el seno del ángulo doble, ¿cierto? Esto es, bueno, lo pueden escribir como, si quieren, inicialmente seno de 2 veces 3t. ¿Cierto? Que es el seno de 2 veces 3t. Es 2 veces el seno del ángulo, en este caso 3t, por el coseno del ángulo. Es decir, lo que tenemos ahí escrito. ¿Y en el denominador qué quedaría entonces? En el denominador quedaría el seno de 2t. ¿Vale? Cuando vemos la forma que tiene esto, ¿qué forma indeterminada tiene? Puede ser que tenga todavía forma indeterminada o ya no la habremos quitado. Veamos. Si evaluamos en pi medios, nos queda seno de 6 por pi medios, eso es 3pi. Seno de 3pi es 0. Y seno de pi es 0. No nos hemos quitado la forma indeterminada, sigue teniendo forma indeterminada. Pero ahora es un poco más sencilla de trabajar por L'Hopital que esta que está acá, ¿no? Que tiene productos, tiene senos, cosenos. Veamos. Tenemos acá el límite cuando t tiende a pi medios por derecha. La derivada de seno, ¿quién es? Acá vamos a aplicar L'Hopital. Coseno de 6t Eso, coseno de 6t por Por 6. 6, ¿no? Y en el denominador, la derivada de seno de 2t es coseno de 2t por 2. Es decir, esto es, bueno, vamos a, 6 sobre 2 es 3. Vamos a sacar ese 3, queda 3 límite cuando t tiende a pi medios por derecha del coseno de 6t sobre el coseno de 2t. El coseno de 6t cuando lo evaluamos en pi medios es el coseno de ¿quién? Es el coseno de 3pi. Y el coseno de 3pi da el coseno de 3pi. El coseno de 3pi da menos 1. Es decir, esto ya no tiene forma determinada. Cuando evaluamos el denominador queda coseno de 2t. Cuando t vale pi medios queda el coseno de pi. El coseno de pi también vale menos 1. Es decir, todo ese límite vale 3. Todo ese límite vale 3. A ver, cosas bastante resaltables de este ejercicio. Inicialmente podemos observar que resolver un límite por L'Hopital no es simplemente empezar y derivar y derivar y derivar y derivar y en algún momento vamos a terminar. Como vemos acá, si aplicamos L'Hopital una vez, no hay problema. Si aplicamos otra vez, acá ya se incrementa el problema. Si aplicáramos a esta misma L'Hopital una tercera vez, ya se vuelve incluso tedioso de escribir. ¿Cierto? O sea, se va a convertir en algo incluso tedioso de escribir. Entonces, L'Hopital no es derivar y derivar y derivar a lo loco que en algún momento voy a acabar. No. Esto es algo que nos muestra este ejemplo. Si yo sigo aquí derivando sin mucho sentido, voy a complicar aún más el problema. ¿Qué hicimos acá entonces?
cambiar esta forma indeterminada de infinito sobre infinito por una forma 0 sobre 0, ¿cierto? 0 sobre 0. Aplicamos nuevamente el L'Hopital, pero vemos que que queda aquí un producto, en este producto, si seguimos aplicando el L'Hopital, vuelve a complicarse todo. ¿Qué hacemos nuevamente? Usamos nuevamente identidades trigonométricas para obtener una expresión alternativa de esto, que sea más sencilla de trabajar. Y una vez obtenemos esta expresión, bueno, una vez más L'Hopital y ahí sí terminamos. Entonces, estos límites del L'Hopital no es derive a lo loco que se termina en algún momento. Hay que usar identidades trigonométricas. A veces hay que cambiar la forma la forma indeterminada del límite. Y es bueno que entendamos eso, cómo se cambia la forma indeterminada de un límite de una a otra. Entonces, suponga usted lo siguiente, que el límite, vamos a escribirlo así. Si el límite, cuando x tiende a A, de f de x sobre g de x, tiene forma, por ejemplo, 0 sobre 0. Entonces, ¿qué forma tiene? ¿Cómo hago para convertir este límite con forma 0 sobre 0 a un límite con forma infinito sobre infinito? Veamos. Voy a hacer esta cuenta por acá, pero la voy a borrar inmediatamente. Acá voy a poner 1 sobre g y acá voy a poner 1 sobre f. Todo esto es una fracción. Si ustedes hacen producto de extremos, ¿qué queda? F. Y si hacen producto de medios, ¿qué queda? G. Es decir, que el cociente F sobre G lo puedo escribir así. Lo puedo escribir, entonces este límite lo voy a cambiar. Límite cuando X tiende a de 1 sobre G de X sobre 1 sobre F de X. Y observen, este límite, ¿qué forma tiene? Este nuevo límite, ¿qué forma tiene? Observe que si el límite, este límite de arriba tiene forma 0 sobre 0, ¿qué puedo decir? Que cuando x tiende a, f hacia dónde se va? F se va hacia 0. Entonces, si f se va hacia 0, miren acá en el denominador, si f se va hacia 0, una constante sobre 0, hacia dónde tiende? Hacia infinito. Eso tiende hacia infinito, ¿cierto? Y lo mismo ocurre para el numerador. Si g va para 0, si g va para 0, cuando x tiende a A, entonces 1 sobre g ¿hacia dónde va? 1 sobre g va hacia infinito. De esta manera hemos cambiado un límite con forma 0 sobre 0 a la forma infinito sobre infinito. Parece un detalle menor, parece un detalle insignificante, pero se van a dar cuenta cuando resuelvan ejercicios que acá en L'Hopital a veces solamente ese detalle, cambiar la forma indeterminada del límite, puede facilitar muchísimo las cuentas. Muchísimo. De forma análoga, si tenemos un límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x que tiene forma infinito sobre infinito, ¿cómo lo cambio a una forma 0 sobre 0? De la misma manera. Es decir, esta misma expresión x cuando tiende a de 1 sobre g de x sobre 1 sobre f de x ahora tiene la forma 0 sobre 0. ¿Cierto? Si f va para infinito cuando x tiende a, 1 sobre f ¿para dónde va? Va para 0. Y lo mismo para g. Esta manipulación parece, como les digo, parece algo inocente, parece algo tal vez que no sirve mucho, pero en algunos casos sirve bastante. Como en el ejemplo que acabamos de ver, esas secantes las cambiamos por quién? Las cambiamos por su representación en términos de cosenos.
y la forma indeterminada cambió de infinito sobre infinito a 0 sobre 0 y eso nos permitió de alguna manera resolver el límite de una forma más sencilla, más rápida también. Profe, una pregunta. Sí, En el caso de que yo tenga una indeterminación, digamos 0 sobre 0 o infinito por 0, ¿también se puede utilizar L'Hopital o solo cuando es 0 sobre 0 e infinito sobre infinito? solamente en 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Ah, bueno, gracias. Solamente en esos casos, ¿sí? Lo que pasa es que hay hay algunas indeterminaciones. Por ejemplo, si yo tengo algo de la forma eh, f por g, y esto tiene la forma, acá cuando aplico un límite, cuando x tiende a, tiene la forma 0 por infinito, que es una forma indeterminada. Bien, ¿cómo hago para trabajar esto con L'Hopital? Entonces, esto que está acá lo escribo, por ejemplo, así. F de x y el g de x lo voy a escribir como 1 sobre 1 sobre g de x. ¿Sí? Observe, si yo le agrego a esto un denominador 1, aquí al 1 de arriba, le agrego un denominador 1 y hago producto de extremos, ¿qué me queda? Me queda g dividido en 1, ¿sí? Es decir, es esto mismo, es g. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo lo reescribo así, si g iba para infinito, ahora si veo g va para infinito, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Hacia 0? Hacia 0. Entonces ahora me queda la función f de x y acá 1 sobre g de x. Y si f iba para 0 y ahora g va para infinito, es decir, todo esto va para 0, ahora esto tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Es decir, la forma indeterminada 0 por infinito la puedo convertir en una 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. ¿Cómo convierto infinito sobre infinito? Hago una manipulación análoga, pero ahora para f, ¿vale? Es decir, ya no hago una manipulación de este estilo para g, sino para f. Y me queda una forma infinito sobre infinito. Hay algunas formas indeterminadas que se pueden convertir a estas infinito sobre infinito o 0 sobre 0, que son con las únicas que podemos trabajar la regla del L'Hopital. ¿Bien? Entonces, lo que les digo, hay formas que se pueden llevar a esa. Una vez se tenga una forma indeterminada cualquiera, se convierta en una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ahora sí se puede aplicar la regla del L'Hopital. ¿Vale? Realmente son pocas acá en el L'Hopital, la forma indeterminada infinito sobre infinito menos infinito, no se puede trabajar en la mayoría de casos, porque esta básicamente es como tratar de convertir una resta en un producto o en un cociente. Y esta resta normalmente no se puede convertir en un producto o en un cociente. Depende muchísimo de las funciones que estén involucradas. Entonces, este tipo de formas indeterminadas no van a aparecer aquí, o es muy raro que aparezca alguna aquí. Realmente las que van a aparecer son sobre todo de las formas 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 al infinito. Bien, bueno. Entonces, hay que tener cuidado con L'Hopital. Ya estamos viendo, no es simplemente tomar el límite y empezar a derivar como loco. Este límite puede uno calcularlo de una forma sin ni siquiera aplicar L'Hopital en la primera ocasión. ¿Qué pasa si yo todo este límite lo escribo en términos de senos y cosenos? Veamos. A ver, esperen, a ver en qué cambia. Puede ser que si yo hago alguna manipulación salga más sencillo, puede ser que salga un poco más compleja. Pero vamos a ver. No le voy a aplicar L'Hopital en este primer paso. Lo que voy a hacer es escribir esto en términos de senos y cosenos y luego hacer algunas cuentas. Tangente de t es seno de t
sobre coseno de t. Y acá sobre coseno de 3t. Es decir, esto es límite cuando t tiende a pi medios por derecha de seno de t coseno de 3t, ¿cierto? Sobre coseno de 3t. Y en el denominador tenemos seno de 3t coseno de t. Y si ustedes observan, cuando yo aplico el límite, me queda por aquí. Seno de pi medios es 1, seno de 3 pi medios es menos 1. Coseno de 3 pi medios es 0 y coseno de pi medios es 0. ¿Sí? Es decir, tiene la forma 0 sobre 0. Tiene esa forma 0 sobre 0. ¿Qué podríamos hacer con esas expresiones? Podemos aplicar L'Hopital, ¿no? Si aplicamos L'Hopital en esta forma que tiene 0 sobre 0, nos queda lo siguiente. Límite cuando t tiende a pi medios por derecha. Acá no puedo usar propiedades de ángulo doble, ¿cierto? Porque no es este argumento no es igual a este argumento. Entonces vamos a derivar a partir de quién? A derivar a partir de estos productos. Tenemos derivada del seno, esto es coseno de t por el coseno de 3t. Y acá nos quedaría más seno por la derivada del coseno, es decir, queda menos seno de t por el seno de 3t por 3. En el denominador nos queda entonces 3 veces coseno de 3t, ¿cierto? Coseno de 3t por coseno de t. Por coseno de t. Y acá nos quedaría más, hacemos la derivada de coseno, ¿cierto? Que será seno de t, ¿cierto? Menos seno de t por el seno de 3t. Seno de 3t. Así. Si nosotros aplicamos, evaluamos el límite, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Esto es una t. ¿Qué nos queda? Vamos a evaluar el límite. A ver si aún sigue teniendo forma indeterminada. Coseno de pi medios y de 3 pi medios es 0, es decir, esta primera parte del numerador da 0. Tenemos seno de pi medios. ¿Cuánto es seno de pi medios? 1. Seno de 3 pi medios es menos 1. Y esto por 3. Observen que el numerador ya no dio 0. Es decir, ya no tiene forma indeterminada. Ahora el denominador, evaluado en pi medios. Coseno de 3 pi medios es 0. Coseno de pi medios es 0. Acá esto queda 0. Menos, y aquí tenemos seno de pi medios es 1. Y seno de 3 pi medios es menos 1. No tiene forma indeterminada. Ya se puede evaluar el límite. En el numerador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar entonces 3 y en el denominador nos queda 1. Es decir, este límite nos da 3. No esperaba que nos diera otra cosa el límite, ¿cierto? Porque si el límite existe es único. Él es único. Entonces observen, ¿qué les pareció esta segunda forma de resolver este límite? ¿Más fácil? ¿Más difícil? ¿Qué les pareció? Más fácil. Más fácil. Más fácil, profe. Entonces observen, hay caminos. Si yo en lugar de haber derivado aplicar L'Hopital directamente desde esta primera versión, lo transformo en términos de seno y coseno, empiezo de una vez utilizando identidades y aunque acá tengo producto, observe que cuando yo derivo este producto, realmente me quito de una vez la forma indeterminada. De una vez me quito la forma indeterminada 0 sobre 0, ya no tiene forma indeterminada. Entonces, eso lo vamos a poder ver mucho en estos límites. Dependiendo del camino que yo escoja, y ya hemos visto por el otro lado,
Si yo sigo haciendo algunas cuentas, sigo manteniéndome en un mismo camino, tal vez me voy a extender muchísimo más y se va a complicar muchísimo más el límite. Entonces, básicamente depende del camino que yo escoja, la dificultad que va a tomar el límite. A ver, en este hay algo sencillo y es que lo único que hemos hecho es cambiar las tangentes por seno sobre coseno. Ya lo demás fue hacer L'Hopital y ya está. Es decir, no necesitamos usar identidades, ¿cierto? En el otro camino, por el otro lado que lo resolvimos, se necesitaron identidades, convertir la secante en 1 sobre coseno y luego la de los ángulos dobles para el seno, ¿cierto? Entonces hay que tener una muy buena perspectiva para poder avanzar en ese otro camino. Yo les muestro básicamente formas en las que pueden resolver estos límites. Cómo lo resuelva ya es un poco más decisión de ustedes. Con la experiencia que solamente se la va a dar resolver muchos ejercicios, usted va a poder decidir a partir de la forma del límite cuál puede ser un mejor camino o en cierto punto del límite qué hacer, si seguir por ese mismo camino, tal vez tomar alguna alternativa, usar alguna otra herramienta, qué sé yo. Bien, entonces para tener en cuenta eso, este límite puede hacerse largo o puede hacerse mucho más sencillo, depende de cómo lo resuelvan. Bueno, observen, acá dice en el texto, eh, tenemos cinco formas indeterminadas adicionales. Infinito sobre infinito, infinito menos infinito, cero por infinito, cero a la cero, infinito a la cero y uno al infinito. Tenemos esas formas. La idea es que todas estas formas vamos a tratar de llevarlas a las formas cero sobre cero o infinito sobre infinito para poder tratarlo con el teorema de la regla del L'Hopital. Observen, este primer ejemplo tiene la forma infinito sobre infinito, pero una vez nosotros lo agrupamos en una sola fracción, ahora ya no tiene la forma infinito sobre infinito, sino tiene la forma cero sobre cero. Observen, cuando x vale 0, esto se hace 0, esto se hace 0, seno de 0 es 0 y el denominador se hace 0. Es decir, esto tiene ahora la forma 0 sobre 0. ¿Bien? Y bueno, una vez la tengo en la forma 0 sobre 0, pues será aplicar L'Hopital y ver qué podemos hacer. ¿Vale? Entonces, pero como les digo, no siempre se puede una forma infinito menos infinito llevar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No siempre se puede hacer eso. ¿Bien? Entonces, en los casos en los que se pueda, pues primero se lleva la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y luego sí se aplica L'Hopital. Recordar eso, muchachos, L'Hopital no lo puede aplicar en cualquier forma indeterminada, solamente en dos formas indeterminadas, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Por ejemplo, la forma 0 por infinito, bueno, ya les dije cómo convertirla, ¿cierto? Observen, f por g, si tiene forma 0 por infinito, ahora escribo f por 1 sobre 1 sobre g, o g sobre 1 sobre f, dependiendo de la forma, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes observan este problema, esto tiene forma, esto va para 0 y esto va para infinito, tiene la forma infinito por 0, ¿sí? Y aquí esto se convierte ahora en la forma 0 sobre 0. Esto sigue yendo hacia 0 y 1 sobre 0 va para infinito, ¿bien? Perdón, 1 sobre infinito va para 0, es decir, esto ahora tiene la forma 0 sobre 0. Como ya vimos, así se pueden manipular estos límites. No es que tengamos aquí algo nuevo realmente, lo nuevo es ver cómo cambiar la forma indeterminada. Entonces una forma indeterminada 0 por infinito o infinito por 0, haciendo alguna de estas manipulaciones la convierto en una de esas formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bien, vamos a ver este tipo de formas indeterminadas, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Aquí vamos a necesitar recordar un poco de diferenciación logarítmica, ¿vale? Y básicamente piense lo siguiente.
Usted tiene una función de la forma f de x a la g de x, que cuando x tiende a A, tiene una de estas formas indeterminadas. ¿Sí? Tiene una de esas formas indeterminadas. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos logaritmo natural a ambos lados. Recuerden que hay una propiedad de los logaritmos que permite bajar los exponentes, ¿cierto? Es decir, este g de x ahora queda aquí multiplicando y queda g de x por el logaritmo natural de f de x. Y analicemos esta forma. Ojo aquí. Vamos a ir forma por forma. Por ejemplo, si esto tiene forma 0 a la 0, es decir, f va para 0 y g va para 0. Si ustedes observan, si eso va para 0 y para 0, entonces en esta forma de aquí, ¿hacia dónde va g? G va para 0, ¿cierto? G va para 0 y logaritmo natural de f, si f va para 0, acá es necesario que esto vaya para 0 por derecha, ¿sí? Es decir, aquí lo que vamos a pedir posiblemente es que que x tienda al número a por derecha, para que así f vaya a menos infinito por derecha. Entonces, claro, esto de aquí va a ir para ¿dónde? Esto va para menos infinito. Es decir, va a tener la forma indeterminada básica 0 por infinito. Y ya sabemos entonces cómo cambiar una forma 0 por infinito en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esto sí tiene esta forma. Listo, está bien. Ahora, si tiene la forma infinito a la 0. Es decir, g va para 0 y f va para infinito. Entonces observen acá esta cuenta. G va para 0, ¿cierto? Es decir, esto va para 0 y f va para infinito, logaritmo natural cuando va para infinito, eso va para infinito. Es decir, nuevamente caemos en la forma 0 por infinito. Finalmente tenemos 1 a la infinito, es decir, g va para infinito y f va para 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? G va para infinito y f va para 1, logaritmo natural de 1 es 0. Es decir, tengo la forma nuevamente 0 por infinito. Cualquiera de estas tres formas, al hacer esta manipulación, llegamos a la misma forma indeterminada 0 por infinito. Bien. Y una vez teniendo esta forma indeterminada, entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a calcular este límite, ¿cierto? Entonces procedemos a calcular este límite que está aquí. Y acá, esto primero que nada lo convierto a una de las nuevas formas, una de estas nuevas las convierto a una de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y luego aplico L'Hopital. Cuando aplico L'Hopital voy a obtener que todo esto toma un valor L. Pero ojo, L no es el límite original, no. Lo que hemos calculado en este momento es el límite cuando x tiende a A del logaritmo natural de la función. Esto es lo que es L, ¿sí? Esto es lo que es L. Es decir, que cómo hacemos para calcular el valor del límite de y. Vamos a tomar exponenciales a ambos lados. Y me queda que el límite cuando x tiende a A de y es e a la L. ¿Sí? Exactamente como tenemos por aquí. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tengamos que calcular este límite me va a dar algo así, pero ese no es el límite de la función original porque estoy precisamente aquí tomando logaritmos naturales. Entonces vamos a mirarlos. Acá hay ejemplos, hay algunos ejemplos. Me interesa que ustedes miren los ejemplos. Yo voy a hacer algunos de la sección de ejercicios para que tengan más de dónde poder comparar, de dónde poder revisar algunas cosas. A ver, estos tienen la pinta, por ejemplo, el 56. A ver, el 56, vamos a mirar el 56. Veámoslo aquí. A ver, parcialmente la forma indeterminada. Si h va para 0, tengo 1 más 2h, esto da 1, ¿cierto? Si h es 0. Y acá tenemos en el exponente 4 sobre h. 4 sobre h va para infinito. Tiene forma indeterminada. La forma indeterminada es 1 al infinito.
Entonces vamos a trabajar esta forma indeterminada acá. A ver, voy a reescribir este límite porque acá se distorsiona. Límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h elevado a la 4 sobre h. Tiene forma indeterminada, ¿cierto? Esto tiene forma indeterminada 1 a la infinito. Tiene forma indeterminada 1 a la infinito. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que el límite, todo este límite, existe y toma, bueno, no es necesario incluso que exista, pero vamos a asignarle un valor L. Este L puede ser un valor finito o puede irse hacia infinito. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar logaritmo natural en ambos lados. Nos queda el logaritmo natural del límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h elevado a la 4 sobre h. Esto es logaritmo natural de L. Resulta que nosotros tenemos un teorema, y es que si la función es continua, si esta función es continua, el límite puede ingresar o el límite puede salir. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Por eso funciona muy bien la función logaritmo natural, porque va a ser continua de 0 a infinito. Entonces, lo único que necesitamos es que este límite finalmente sea algo de 0 a infinito. Si es algo negativo, ahí sí vamos a estar en problemas. Y acá pues nos queda el logaritmo natural de 1 más 2h elevado a la 4 sobre h. Y acá el logaritmo natural de L. Entonces, acá ¿qué podemos hacer? Propiedad de logaritmos. Puedo bajar, ¿cierto? Puedo bajar este exponente y me queda aquí 4 sobre h, logaritmo natural de 1 más 2h. De momento voy a dejar de escribir el logaritmo natural de L. Al final lo retomamos, ¿vale? ¿Y esto qué forma tiene? Esto tiene forma, si h va para 0, esto tiene la forma infinito, ¿cierto? Esto va, y si h aquí va para 0, esto tiene logaritmo natural de 1 es 0. Tiene la forma 0 por infinito. A ver, cuando tenemos esta forma indeterminada, en lo personal, yo les aconsejo dejar el logaritmo en la parte de arriba y esta parte dejarla, es decir, si esto tiene la forma 0 por infinito, infinito por 0, y f de x es el logaritmo, dejen el logaritmo arriba, dejar ese logaritmo arriba. Y este g de x escribirlo como, escribirlo así, acá 1 sobre g de x, la otra función, ¿bien? Porque, bueno, vamos a hacerlo así y ahorita lo hacemos al revés para que se den cuenta qué pasa si no dejo el logaritmo arriba. Límite cuando h tiende a 0. A ver, esto será logaritmo natural de 1 más 2h sobre ¿quién? Sobre 1 dividido en ¿quién? En esta expresión, ¿cierto? En esta expresión que va a ser 4 sobre h. Entonces acá, ojo, todavía no hemos aplicado el hospital aquí. Tenemos límite cuando h tiende a 0. Y primero que nada, acá en esta parte del denominador puedo hacer un producto de medios, es decir, puedo convertir toda esta fracción. Bueno, acá hay de hecho un cociente de fracciones en el denominador, ¿cierto? 2h. Y esto lo puedo escribir como, h sobre 4. ¿Sí? Pueden hacer las cuentas y verán. De hecho, si hace las cuentas acá mismo, es decir, a esto le pongo un denominador 1, me queda el logaritmo natural por 4, todo dividido en h, Y si ustedes observan es precisamente lo que está al principio, ¿no? Logaritmo natural por 4, todo dividido en h. Entonces, tengo bien esta expresión. Esta expresión ahora, ¿qué forma indeterminada tiene? Si h va para 0, en el numerador esto va para 0, y en el denominador, observe, tengo h sobre 4. Eso va para 0.
tengo una forma indeterminada 0 sobre 0. Bien, 0 sobre 0. Ahora a esta forma indeterminada sí le vamos a aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital nos queda el límite cuando h tiende a 0. La derivada del logaritmo natural de 1 más 2h, ¿quién es? ¿Quién es? 1 sobre 1 sobre 1 más 2h por 2. Es 1 más 2h por 2, ¿cierto? Bueno, voy a separar aquí esto de la línea de arriba para que por ahí no nos vayamos a confundir. Es 1 sobre 1 más 2h por 2, ahí está. Y la derivada del denominador, ¿quién es? Un cuarto, ¿cierto? Con respecto a h. Hago producto de medios y producto de extremos. Producto de, tengo acá, no estoy aplicando el L'Hopital. Producto de extremos es 8 y el producto de medios es 1 más 2h. ¿Vale? 1 más 2h. Acá simplemente calculo el límite. ¿Y cuánto da este límite? ¿Cuánto da este límite? 8. 8. Ojo, pero 8 no es el resultado de nuestro límite original. 8 es el logaritmo natural de L, ¿cierto? Observen, hasta aquí venía escribiendo esto. Ese límite es el logaritmo natural de L. Es decir, es el logaritmo. ¿Quién es L? Antes de operar esto. L es el resultado que yo estoy suponiendo que da mi límite original. Es el resultado de mi límite original. Es decir, lo que yo necesito calcular es el valor de L. ¿Vale? Entonces acá tenemos 8 es igual al logaritmo natural de L, por lo tanto L es ¿quién? Es e a la 8. Y este es el resultado del límite. Es decir, el límite original da e elevado a la 8. Bien. Bueno, todos estos ejercicios son así por el estilo. Vamos a hacer otro de estos. Y de una vez les digo, no es que todos estos límites tenga que dejarlos en forma 0 sobre 0. Algunos es mejor dejarlos en forma infinito sobre infinito, pero eso depende de cada límite. Todos los límites se trabajan de una forma quizás diferente. Bueno, yo les dije que íbamos a dejar el logaritmo natural ya no arriba, sino abajo y convertir esta forma indeterminada de 0 sobre 0 a infinito sobre infinito, ¿cierto? Y ver qué pasaba con la solución del límite. En teoría debe dar, es lo mismo, ¿no? En teoría debe dar lo mismo. Es decir, que acá el 4 sobre h lo voy a dejar en el numerador 4 sobre h y en el denominador, ¿qué voy a dejar? Voy a dejar 1 sobre el logaritmo natural de 1 más 2h. ¿Bien? Claro, y si yo observo esta forma indeterminada ahora es infinito sobre infinito. Pero bueno, si nosotros esta forma indeterminada así tal cual está, no voy a hacer producto de medios y extremos porque me devuelvo. Yo le aplico L'Hopital. Vean cómo se complica este límite. Derivada del numerador. Eso es 4h a la menos 1. Es decir, esto es menos 4 sobre h cuadrado, ¿cierto? ¿Y el denominador quién es? El denominador se hace por un cociente, ¿sí? Porque tenemos la derivada de esto será derivada del primero 0 por el segundo, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que será 2 sobre 1 más 2h. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Observen, es decir, aquí va a quedar menos 2 sobre 1 más 2h sobre el logaritmo natural de 1 más 2h, todo elevado al cuadrado.
no me quité logaritmos, no me quité los cocientes y además este logaritmo va al cuadrado. Si yo sigo trabajando con esto, esto se complica incluso más. Se complica incluso más. Entonces, por eso yo les aconsejo, en lo personal, que la primera versión de su límite sea dejando el logaritmo arriba, así como aquí, dejando el logaritmo arriba. Y lo otro lo dejan ahí abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo derive el logaritmo, acá si ustedes observan, me quité el logaritmo. Ya no necesito preocuparme con el logaritmo, sino ahora se convierte tal vez en una racional o algo parecido. Entonces se facilita mucho más el ejercicio. Por eso les digo dejar el logaritmo arriba, ¿vale? Bueno, veamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, qué sé yo, el 68. El 68 tiene forma indeterminada. Ah, no, perdón, pero el 68 no tiene forma indeterminada, pero 0 por infinito. No es de estos de las potencias. A ver, el 57 tiene forma indeterminada 0 a la 0. Ese me gusta. Bueno, a ver, yo lo reescribo aquí porque se pierde la calidad de la imagen. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la 1 menos coseno de x. Este límite, como le vemos, tiene forma 0 a la 0, ¿cierto? Tiene esa forma 0 a la 0. Porque coseno de 0 vale 1. Entonces, ¿qué hacemos? Como tiene esa forma indeterminada, nuevamente, vamos a asignarle un valor L y la pregunta nuestra va a ser ¿quién es L? Ya haciendo esto un poco más rápido nos queda lo siguiente. Nos va a quedar límite. Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados, a meter el logaritmo natural a este límite, ¿cierto? Aquí x 0 y me queda el logaritmo natural de x elevado a la 1 menos coseno de x. Así. Igual al logaritmo natural de L. Esto que vamos a trabajar acá nos va a dar logaritmo natural de L. Pero lo que yo quiero averiguar es quién es L. ¿Vale? Entonces tener eso presente. De aquí voy a dejar de escribir nuevamente el logaritmo natural de L y trabajar solamente con esta parte, que es la que puedo operar. Entonces aquí tenemos límite cuando x tiende a 0, propiedad de logaritmos permite bajar este exponente, ¿cierto? Por el logaritmo natural de x. Si ustedes observan qué forma indeterminada tiene esto, logaritmo natural de 0, a ver, esperen, esto tendría que ser por derecha. Déjenme ver aquí. Bueno, acá debería ser por derecha. Porque, sí. Vamos a agregarle desde el principio por derecha. Porque de hecho por izquierda no tiene, si quieren ahorita lo graficamos en GeoGebra. Agréguenle ahí por derecha, hay un error ahí en el texto. Porque el logaritmo natural no me puedo acercar, precisamente por quién, no me puedo acercar precisamente por izquierda. Ajá. Entonces acá tenemos lo siguiente. Este límite, cuando yo me aproximo a 0 por derecha, me queda el logaritmo natural cuando me aproximo a 0, esto da infinito. Bueno, de hecho da menos infinito, pero tiene la forma infinito. Y coseno, cuando tiende a 0 por derecha da 1, es decir, esto da 0. Tiene la forma 0 por infinito. Nuevamente, el consejo. A ver, veamos acá. Tenemos aquí 0 por derecha. Y acá tenemos lo siguiente. Vamos a dejar, si dejamos el logaritmo natural en la parte de arriba, aquí nos queda lo siguiente. Nos va a quedar acá 1 sobre 1 menos coseno de x.
Dejar el logaritmo natural arriba en casi todos los casos funciona mejor. Pero vamos a ver en este caso que si funciona mejor dejar el logaritmo natural en este caso abajo, bueno, incluso podría sorprendernos. Pero bueno, no sé. Esto que tenemos aquí escrito, ¿qué forma indeterminada tiene? Tiene ahora la forma indeterminada, logaritmo natural para 0 por derecha es infinito. Bueno, de hecho es menos infinito, pero escribimos simplemente es infinito. Y esto también va para infinito, ¿cierto? Porque el denominador de aquí da 0 y 1 sobre 0 tiende a infinito. Vale. Teniendo esta expresión, entonces, vamos a aplicar ahora sí L'Hopital. Queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Y en el numerador, ¿qué nos va a quedar? En el numerador nos queda simplemente 1 sobre x. ¿Sí? A ver, vamos a escribirlo por acá. 1 sobre x. Voy a separar nuevamente esto con la línea azul para no confundir con la parte de arriba. Y en el denominador, ¿qué nos queda? Observe que el denominador nuevamente es un cociente, ¿cierto? Derivada del numerador por el denominador, 0. Menos el numerador por la derivada del denominador. A ver, queda menos el numerador que es 1 por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de este denominador? Tenemos la derivada de 1 es 0, la derivada de menos coseno es seno. ¿Cierto? Es seno. Y esto sobre el denominador al cuadrado, 1 menos coseno de x al cuadrado. Vamos a operar esto antes que nada, límite cuando x tiende a 0 por derecha. En el numerador quedará entonces, perdón, 1 menos coseno de x al cuadrado. Y en el denominador, ¿qué quedará? En el denominador vamos a dejar este menos afuera de todo. Y en el denominador nos va a quedar x seno de x. ¿Esto ahora qué forma indeterminada tiene? Si evaluamos, esto tiene forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Aquí no aconsejo que hagamos todavía, o bueno, por ahora no aconsejo que volvamos a aplicar L'Hopital. No sé si se vaya a simplificar realmente, ahorita vemos. Pero yo les aconsejo cuando tengamos algo de este estilo, primero tratar de explorar si se pueden utilizar algunas identidades o usar algo. ¿Bien? Y si no, entonces ahí sí ver qué se puede hacer con L'Hopital. Vamos a explorar primero esto. Voy a escribir esto en amarillo. Va a ser transitorio. Si nos sirve lo dejamos, si no lo borramos. Y acá tenemos, vamos a aplicar el cuadrado del numerador. El cuadrado del numerador será el primero al cuadrado menos 2 veces, ¿cierto? El primero por el segundo más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de x. Y esto sobre x seno de x. A ver acá, ¿qué podríamos hacer? Si separamos, por ejemplo, en fracciones, separamos en fracciones, la primera fracción tiende a infinito. ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Bueno, sigue teniendo la forma indeterminada
0 sobre 0, ¿no? Separarlo en fracciones, yo creo que no es muy aconsejable, al menos no en esta presentación, porque los límites se van a complicar. El primer límite tiende a infinito. El segundo límite, tenemos que, bueno, eso tiende a infinito también. Ya no tenemos ahora una forma determinada, infinito menos infinito. Entonces, realmente no es aconsejable. A ver, tal vez en esta presentación es más fácil volver a aplicar L'Hopital. Vamos a ver. Tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo tanto, aplicando L'Hopital nos queda límite cuando x tiende a 0 por derecha. Dejamos el menos acá quieto todavía. Derivada del numerador, derivada de 1 es 0, ¿cierto? Y la derivada de menos 2 coseno de x es ¿quién? Es 2 seno de x. Y la derivada de coseno cuadrado es ¿quién? Es 2 veces coseno de x por menos seno de x. ¿De acuerdo? La derivada del denominador, ¿quién es? Derivada del primero por el segundo sin derivar, seno de x, más x por la derivada del denominador perdón, del segundo que es coseno de x. ¿Sí? Eso por coseno de x. Bien, esta presentación que está acá sigue teniendo forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Sigue teniendo forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Se podrá hacer algo con esta forma indeterminada? Así tal cual la ven. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Escucho sugerencias, ideas. ¿Volver a derivar? A ver si volvemos a derivar. Bueno, si quisiéramos volver a derivar, lo que sí tal vez sería conveniente sería escribir esto como el seno del ángulo doble, ¿no? Al menos para no derivar ahí un producto como tal. Si volvemos a derivar, a ver, esta partecita vamos a derivarla, pero ¿en qué forma? La vamos a derivar como el seno de 2x, ¿vale? Para no derivar ahí un producto. A ver, si aplicamos nuevamente el L'Hopital, tenemos límite cuando x tiende a 0 por derecha, de quien dejo el menos nuevamente acá quieto. Acá tengo la derivada de 2 seno de x, será 2 coseno de x, ¿cierto? Y acá tenemos la derivada de seno de 2x. ¿Será quién? Menos 2, menos, bueno, ahorita ponemos ahí el 2, menos coseno de 2x por la derivada interna que es 2. Y en el denominador, ¿qué tenemos? La derivada de seno es ¿quién? Tenemos acá coseno de x. Acá sí hay un producto. Tenemos más la derivada del primero por el segundo, que es coseno de x. Y aquí más x por la derivada del segundo. Ahí está. Ahí no sería menos, profe. La última. Ah, sí, perdón, sí. Esto será un menos. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué hacemos? Podemos reemplazar en, ¿El qué? creo que se anula creo que se puede, ya se anula la indeterminación. ¿Qué quedará? ¿Cómo queda? ¿Qué quedará, muchachos? 0/2. 0/2, ¿cierto? Observen, si ya evaluamos el límite, ¿cierto? Evaluamos el límite, acá nos queda menos. Evaluando en 0 nos queda coseno de 0 es 1, en el numerador nos va a quedar 2, acá coseno de 0 es 1, nos queda 2 menos 2, y en el denominador nos queda, bueno, esto es 1, va a dar 2, y esto queda 0, por seno de 0 que es 0, nos queda así. Es decir, nos va a quedar menos 0/2. ¿Y cuánto da todo esto? 0. Es decir, efectivamente tenemos que esto está dando 0. De modo que el logaritmo natural de L es el que está dando 0, ¿vale? Por lo tanto, ¿quién es L? L es e a la 0, lo cual es 1. Es decir, todo este límite da 1. Todo este límite original, a ver, ¿dónde está? Este límite original, L, vale 1. Bien, todo esto vale 1. Como ustedes observan, acá no había mucho que hacer, más allá de usar tal vez resolver un cuadrado, de pronto agrupar como un ángulo doble, pero el camino fue seguir y seguir derivando, hasta que nos quitamos la forma indeterminada. Por eso es importante, cada vez que yo aplique el L'Hopital, debo evaluar el límite y ver si aún tiene la forma indeterminada. Porque si acá no me doy cuenta que me quité ya la forma indeterminada y sigo derivando, tal vez vuelvo a tener una forma indeterminada o tal vez se complica aún más el límite. Bien. El camino no es único, como ya vimos en el ejemplo, en el primer ejemplo que trabajamos hoy, no es único, se pueden trabajar de más de una forma, puede utilizar de pronto alguna identidad bien especial, pero bueno, ahí tenemos la solución de este ejercicio. Bueno, vamos a hablar ahora de el criterio de la primera y segunda derivada. Tenemos la primera derivada y qué dice con respecto a las gráficas. Esto es un poco de lo que ya hemos hablado. Es un poco de lo que ya hemos hablado con respecto al crecimiento y al decrecimiento. Tenemos el criterio de la primera derivada. Yo les aconsejo que estos criterios los escriban por ahí aparte, los tengan por ahí a la mano como tal vez unas fichitas, no sé. Si f es una función continua sobre el intervalo cerrado y diferenciable sobre el intervalo abierto, excepto posiblemente en un número crítico c, y ocurre lo siguiente. F' cambia de positiva a negativa en C. Es decir, si F' cambia de positiva a negativa, ¿qué pasa? Que tenemos por aquí el número C. La función es continua en todo punto excepto en C, posiblemente. ¿Vale? Podríamos poner algo de este estilo. Y es diferenciable en todo punto excepto posiblemente en C. Entonces, si la derivada cambia de positiva, si la derivada es positiva a la izquierda, ¿cómo es la función? Creciente. Si cambia de positiva a negativa, ¿cierto? Bueno, perdón, acá tiene que ser cerrado porque es continua en el cerrado. Por acá tenemos, no sé, el intervalo AB. Y este es un número crítico C. Si la derivada cambia de positiva,
¿cierto? Que la derivada sea positiva quiere decir que la función es creciente. Cambia la derivada positiva a negativa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en C? Que allí hay un máximo relativo. F de C es un máximo relativo. Si por el contrario la derivada cambia de negativa a positiva, es decir, pasa de ser decreciente a ser creciente en C, entonces ahí que hay un mínimo. Y si la derivada no cambia de signo, entonces f de C no es un extremo, ¿vale? F de C no va a ser un extremo si no cambia de signo. Ese es el criterio de la primera derivada. Bien, miremos cómo aplicar esta prueba de la primera derivada. Bueno, por acá tenemos algunos ejemplos donde no ocurre un cambio de signo en la derivada, ¿cierto? Observen, acá es positiva, creciente, acá se hace 0 y acá vuelve a ser positiva. O acá es negativa, 0, negativa. No cambia de signo la derivada alrededor del punto del número C. No cambia de signo. Un ejemplo para una función que haga algo así, tenemos una función bien conocida, x al cubo. Esta podría ser menos x al cubo. Y esta podría ser, por ejemplo, raíz cúbica de x, que hace más o menos así. Entonces acá tenemos funciones. No necesariamente las funciones tienen que cambiar la derivada de signo alrededor de un número crítico. C es un número crítico. Uno puede verificar para estas funciones que C igual a 0 es un número crítico. Sin embargo, la función no cambia de signo. La derivada no cambia de signo alrededor del 0. Veamos. Tenemos acá, bueno, vamos a calcular, vamos a mirar dónde tiene esto un extremo relativo. Tenemos aquí entonces f de x, es esta función de acá, la derivamos, esto es 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Podemos factorizar esto así, de manera que los números críticos son x igual a menos 1 y x igual a 3. Esos son los números críticos. Entonces vamos a analizar la derivada alrededor de menos 1 y alrededor de menos 3. Bien, ¿cómo podemos analizar los signos de esto? Resulta que acá es bastante conveniente tener la forma factorizada. ¿Por qué? Porque podemos analizar los signos algebraicos de toda esta expresión con un cementerio. Tenemos acá menos infinito, menos 1, 3 e infinito. Y por acá vamos a poner nuestro factor x más 1. Por aquí vamos a poner nuestro factor x menos 3. Y bueno, vamos a mirar qué dan aquí los signos. X más 1 se hace 0 en menos 1. Y en adelante es positivo, hacia atrás es negativo. X menos 3 se hace 0 en 3. En adelante es positivo y hacia atrás es negativo. Cuando hacemos el producto de signos, acá tenemos positivo, negativo y positivo. Observen, la derivada alrededor del menos 1 está cambiando de positivo a negativo. Es decir, que f evaluado en menos 1, ¿qué es? Cambia de positivo a negativo, pasa de ser creciente a decreciente. Bueno, esto de acá, de hecho esto es un mínimo relativo. ¿Sí? La derivada está cambiando de positiva a negativa. Está cambiando de creciente a decreciente. En cambio, en 3 está cambiando de negativa a positiva. Es decir, está cambiando de decreciente a creciente. Por lo tanto, en f de 3, ¿qué es lo que hay? Aquí hay un máximo relativo. ¿Sí? Ahí hay un máximo relativo. Está cambiando de negativa. Ah, perdón. Espere. No, al revés. Al revés, esto es al revés. ¿Cierto? Si está cambiando de creciente en menos 1, está cambiando de positivo a negativo, es decir, está pasando de ser creciente a decreciente, ahí lo que debe haber es un
máximo relativo. Y en 3 está cambiando de negativo a positivo, es decir, está cambiando de decreciente a creciente. ¿Qué debe haber ahí? Un mínimo relativo. Ahora sí. Vamos a ver, bueno, acá en esta relatoría, en la solución del ejercicio, hablará de los detalles. Una forma fácil, cuando tenemos ya la forma factorizada de la derivada, es trabajar esto a partir de ¿quién? De un cementerio. Entonces veamos, bueno, por acá, no sé, me imagino que van a concluir esto. F menos 1, que es 7, es un máximo relativo. Ok. Y f de 3, que es menos 25, es un mínimo relativo. Bueno, ahí lo que nos faltaba a nosotros era calcular eso. Y bueno, por acá iban a hacer la gráfica. Acá está. En menos 1 tenemos un máximo relativo y en 3 tenemos un mínimo relativo. Lo más fácil es analizarlo con un cementerio una vez se tiene ya la forma factorizada. Pero bueno, suponga que usted no tiene la forma factorizada o no recuerda cómo usar el cementerio. Veamos este segundo ejemplo. Porque igual en algunos casos no se puede factorizar. Acá, bueno, tenemos la derivada, tenemos la forma factorizada, pero no voy a trabajar con esta forma. Voy a trabajar con esta. Lo que sí necesito identificar son los números críticos. Los números críticos van a ser x igual a 0 y x igual a 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una mini tabla de valores. Si lo que no quiero es analizar cementerio, miro una mini tabla de valores. Entonces tomo la derivada, ¿cierto? Tomo la derivada y la evalúo en valores alrededor del 0. ¿Vale? Acá tengo entonces la derivada y por ejemplo acá voy a tomar 0.1, otro valor por acá 0.2 y los negativos menos 0.1 y menos 0.2. Y miro los signos, ¿vale? Miro los signos. Si de pronto aquí estos resulta que son positivos y estos son negativos, entonces se está cambiando. Ojo, está en la izquierda. Tuve que haberlos escrito mejor al revés. Es decir, bueno, vamos a hacer aquí algo, ya que podemos. Acá pongámosle positivos, acá pongámosle estos negativos. Suponga que los signos a izquierda son positivos y los signos a derecha son negativos. Es decir, pasa de ser positivo a negativo, pasa de ser creciente a decreciente. Por lo tanto, ahí en 0 va a haber un máximo relativo. Bueno, por eso estoy diciendo si supongo que ya calculé estos valores, ¿no? Lo que procede es que con la calculadora vamos a revisar los datos que están aquí. Entonces, a ver rápidamente en la calculadora. ¿Cuánto da la derivada evaluada en menos 0,1, en menos 0,2, en 0,1 y en 0,2? ¿Cuánto da? Rápidamente. ¿Cuánto dio, muchachos? A ver, en 0,1, en 0,1 el positivo, esto es negativo. Ahí me está dando negativo. En 0,2, positivo también, me está dando también negativo. Ahora voy a mirar los valores negativos de esto. En menos 0,2, en menos 0,2 me está dando también negativo. Ojo a esto. Y en menos 0,1, a ver, que yo pensaría que también va a dar negativo. También. Negativo. ¿Qué quiere decir esto? La derivada no cambió de signo. No cambió de signo. ¿Qué quiere decir? Que f evaluado en 0 no es extremo relativo.
no es extremo relativo. Y ahora hacemos lo mismo para 3. Entonces hago una tablita con f'. Y acá para 3, entonces miramos valores cerca a 3. Por ejemplo, vamos a poner acá menos 2, bueno, menos no. Vamos a poner 2.8, 2.8, 2.9, 3.1 y 3.2. Voy a tomar esos 4 valores. A ver, yo evalúo 3.1 y 3.2 y ustedes me dan 2.8 y 2.9. El primero es negativo, profe. Vale, el primero es negativo. A mí el 3.1 me está dando positivo. El segundo también es negativo. También es negativo, a mí en 3.2 también me dio positivo. Es decir, acá en 3 sí está cambiando de negativo a positivo. Si está cambiando de negativo a positivo, está decreciendo y luego pasa a ser creciente. Es decir, que hay ahí, aquí tenemos un mínimo relativo. ¿Bien? Profe, una Esa, pregunta. sí. ¿Usted por qué eligió el 0 y el 3? Ah, bueno, el 0 y el 3 son los números críticos. Ah, ok. Son Gracias. los números críticos precisamente. ¿Vale? Entonces, lo que puedo concluir es que f evaluado en 3 es mínimo relativo, ¿cierto? Pasa de ser decreciente a ser creciente. Es mínimo relativo. Entonces vamos a ver qué dicen por acá en la solución del ejercicio. Bueno, no vamos a leer todo, tal vez a resaltar esta información. Bueno, voy a borrar esto también. A ver, por acá tenemos los números críticos 0 y 3. Tenemos, dice, f evaluado en 0 no es extremo, como nosotros también pudimos concluir, ¿cierto? Veamos, f evaluado en 3 es un mínimo relativo, ¿sí? Menos 17 es un valor mínimo relativo. Entonces ahí está. ¿Por qué resulta conveniente hacer esta evaluación con tabla de valores? Realmente es bastante informal, pero puede ser útil cuando no tenemos una forma factorizada. ¿Y qué pasa? Que en realidad nosotros sobre la práctica no vamos a tener normalmente una forma factorizada. ¿Por qué? Suponga que esta función es, por ejemplo, f de x, qué sé yo, vamos a ponerle acá la función seno de x menos x al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos f' de x, ¿quién es? Es coseno de x menos 3x al cuadrado. Y esto no lo puedo factorizar, ¿cierto? Aquí entonces, ¿qué hago? Acá lo único que puedo hacer es identificar los números críticos y hacer una tabla de valores para poder analizar eso. Ojo, esto por ahora con la primera derivada, ¿bien? Por ahora con la primera derivada. Con la segunda derivada vamos a poder tener un mejor criterio y de hecho es el que se recomienda utilizar con mayor frecuencia. Porque como les digo acá, esto puede ser algo bastante informal. De esa manera aplicamos entonces el criterio de la primera derivada. Y acá en todos estos ejercicios es exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? Derivamos, hallamos números críticos y miramos si el número, observe, si el número cambia de signo alrededor de los puntos de los números críticos, ¿bien? Y si lo hace, entonces concluimos si hay un mínimo relativo o no, ¿vale? A veces lo más complicado de estos ejercicios es el análisis de signos. Yo recomiendo, si van a usar el criterio de la primera derivada, hacer una mini tabla de valores para que puedan comparar los signos. ¿Bien? Bueno. Este teorema es importante y vamos a utilizarlo bastante en optimización. Dice lo siguiente. Suponga que C es el único número crítico de una función dentro de un intervalo.
Si se demuestra que f de c es un extremo relativo, entonces f de c es un extremo absoluto. Es la prueba del único número crítico. Es decir, si yo dentro de un intervalo logro determinar que un punto, en un valor es un extremo relativo, de hecho él es extremo absoluto. Él es extremo absoluto. Y piénsenlo de esta forma, muchachos. Supongo que tenemos acá un intervalo. Tenemos acá un intervalo. Y nosotros podemos, qué sé yo, vamos a tomar, por ejemplo, algo de este estilo. Entonces, ojo, dice, si se demuestra que f de c es un extremo relativo para un único número crítico, bueno, este dibujo no me sirve porque puse dos números críticos, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar aquí otra cosa. Y vamos a ver por qué se cumple este teorema. Bueno, vamos a poner por aquí esto acá en el intervalo de A a B. Bien. Tiene un único número crítico, más o menos por aquí un número C. Un número crítico C. Si se logra demostrar que en C hay un extremo relativo, ahí hay un extremo absoluto. Bien. Y la pregunta, básicamente, en lugar de pregunta, quiero poner como una especie de recta. Quiero que dibujen una gráfica. Estos puntos los pueden mover de manera que en C sea el único número crítico, pero por ejemplo que esto no sea un extremo absoluto. Por ejemplo, quiero que hagan una gráfica, si se puede, donde en C sea el único número crítico del intervalo AB, pero que esto no sea máximo absoluto, ni mínimo absoluto. ¿Cómo se haría eso? A ver, acá la cuestión es la siguiente. Si nosotros suponemos que hay otro número D, ¿cierto? Un número D por acá donde la imagen, por ejemplo, es mayor. Y voy a borrar esta partecita de acá. Por ejemplo, esta parte de aquí. No sé, la imagen de B podría incluso estar por acá, no importa. Pero la pregunta es cómo hago para conectar todo esto con esta función, ¿cierto? O sea, con una función conectar con este punto azul arriba y luego volver a este punto azul de aquí abajo. Tengan en cuenta una cosa, porque bueno, usted podría decir, bueno, yo acá voy a poner esto así, ¿cierto? Y de pronto aquí arranco de esta manera y observen. ¿Cuál es el problema allí con lo que dibujé? ¿Cuál es el problema? No hay continuidad. Pero en el teorema no dice que tenga continuidad. ¿Hay un extremo absoluto? Mm, ¿Es decir que el teorema es mentira? Porque dice que f de c, si f de c es extremo relativo, dice que f de c debe ser extremo absoluto. ¿Por qué esta gráfica no representa lo que dice el teorema? ¿O sí lo representa? ¿Por qué? Porque de hecho en este punto, llamémoslo E, al no tener continuidad, aunque acá no diga que deba tener continuidad, al no tener continuidad, la derivada allí no existe, ¿cierto? Es decir, que E es otro número crítico, pero el número crítico del intervalo debe ser único. Están las condiciones. Es decir, que esta gráfica no me sirve, ¿cierto? No me sirve, ¿por qué? Porque estoy agregando un número crítico. Estoy agregando otro número crítico. Entonces, no representa el teorema porque no es el único número crítico. Si nosotros quisiéramos con una función continua, entonces ahora pensemos que deba ser continua para no agregar más números críticos.
Resulta que se complica esto, porque si estoy por acá, para poder subir con una función continua debería ser algo de este estilo. Y de hecho acá me va a quedar en este punto donde cambié, ¿cierto? Esto será un cambio de concavidad aquí. Acá en este punto voy a agregar otro número crítico y de hecho en D va a haber otro número crítico, ¿sí? Entonces eso está contradiciendo que C sea el único número crítico. Entonces, si C es el único número crítico y se puede demostrar que f de C es un extremo relativo, entonces f de C es un extremo absoluto. F de C es un extremo absoluto. Y esto se va a utilizar mucho en optimización, porque de hecho vamos a hablar de intervalos de definición, vamos a hablar de esos números críticos, ver que estén en el intervalo de definición y si, bueno, realmente en la mayoría de casos vamos a tener un único número crítico dentro del intervalo de definición y ahí lo que procede simplemente es poder demostrar que ese número crítico es un extremo relativo y con este teorema poder concluir que es un extremo absoluto. A ver, ¿esto por qué ocurre, muchachos? ¿Por qué es importante este teorema? Porque suponga usted que tiene una función que debe optimizar, debe hallar los máximos o mínimos, definida en un intervalo AB. Usted aplica primera derivada y obtiene que f' de x es igual a 0 o no existe, si solo si, por ejemplo, x es igual a c. Un solo número crítico, ¿bien? Que además está en el intervalo abierto AB. Entonces, usted por ahí, bueno, vamos a ver con el criterio de la segunda derivada, usted logra demostrar, se logra demostrar que f de c, por ejemplo, es máximo relativo. Pero si la pregunta es, bueno, esto es máximo relativo, pero ¿será máximo absoluto? Porque yo quiero optimizar, quiero saber cuál es el mayor valor, no el mayor valor en un pequeño intervalo. Quiero saber cuál es el mayor valor en este intervalo. ¿Cómo saber si él es si teniendo en cuenta que él es el máximo relativo, cómo saber que él es máximo absoluto? ¿Por qué no puede haber otro valor que sea máximo absoluto? Todas esas dudas no las resuelve este teorema. Y este teorema lo que dice es eso. Si él es extremo relativo, él es extremo absoluto. Si logro mostrar que es máximo relativo al ser el único número crítico dentro del intervalo, entonces f de c es máximo absoluto. No necesito ponerme a hacer gráficas, no necesito ponerme a evaluar en más partes, ni mirar más, no necesito complicar más el problema. ¿Bien? Eso es lo que dice este teorema. Teóricamente adquiere mucha importancia este teorema cuando vamos a resolver problemas de optimización. Bueno, para la próxima semana vamos a estudiar entonces teorema, bueno, criterio de la segunda derivada, algo con respecto a gráficas, concavidad, puntos de inflexión y vamos a hablar de optimización. Y con eso terminamos nosotros el curso. ¿Está bien?